Buenas tardes, mi nombre es María Laura, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y les voy a proceder a explicar lo que es el laboratorio de microondas. Para proceder, primero debemos saber qué son las microondas. Se denominan microondas a todas aquellas ondas electromagnéticas entre los 300 MHz y los 30 GHz. También en el radio de la frecuencia incluidas tenemos lo que son las bandas de radiofrecuencia. Otras bandas de radiofrecuencia incluyen ondas de menor frecuencia y mayor longitud en las ondas de las microondas. Las microondas de mayor frecuencia y menor longitud se le denominan ondas milimétricas. Ahora bien, tenemos lo que es el proceso de transmisión de información y hablamos de lo que es la banda de base, banda de frecuencia. Esta se refiere a la banda de frecuencias producida por un transductor, tal como es un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales que no es necesario adaptarlo por el medio que se van a transmitir. Como se observa en las diapositivas que tenemos lo que es en la imagen, en la figura número 6, lo que es un manipulador telegráfico. Ahora bien, tenemos también lo que es la frecuencia intermedia. Esta se denomina frecuencia intermedia a la frecuencia de banda de los aparatos de radio que se emplean al principio de un superheterodinio. Todo esto se obtiene de la mezcla de la señal sintetizada como una antena de frecuencia que varía generalmente localizada en el propio aparato mediante un oscilador local que guarda en ella las diferencias constantes. Como podemos observar en la imagen, tenemos la antena que va al amplificador DRF, luego al mezclador, pasa por el filtro, sale amplificador del FM, luego el demodulador y el amplificador BF. Y en el mezclador entra lo que es el oscilador local. La propagación en espacio libre de microondas. Observamos en la imagen que está la onda reflejada de color rojo y la onda directa que va de color verde. En cuanto a esto, nos habla que es todo sistema de telecomunicaciones que debe diseñarse para el receptor, para que obtenga una relación señal-ruido mínima y ésta garantice su funcionamiento. Esto, por supuesto, para que los servicios de radiofrecuencia, radiofusión, radiolocalización, teledetección y radioayudas a la navegación tienen en común el empleo de las ondas electromagnéticas radiadas como soporte de transmisión de información en el transmisor y el receptor. También está la propagación en espacio libre de una onda electromagnética en medio de un dieléctrico ideal, homogéneo e isótropo, que se puede considerar infinito en todas las direcciones que éste vaya. En cuanto a la propagación de guía de ondas, este es como un tubo o conducto por el que viaja una onda electromagnética. La guía contiene por completo la señal de manera que nada de esto se escapa por la radiación. En ocasiones la parte inferior de las guías se recubre con plata para reducir la resistencia, conservando las pérdidas de transmisión con un nivel muy bajo. Con esto tenemos las etapas de recepción en la señal de frecuencias de las microondas. Primero, cuando el usuario final accede al navegador de Internet instalado en su computador y solicita alguna información o teclea una dirección electrónica, este genera una señal digital que es enviada a través de una tarjeta o módem. Segundo, el módem especial convierte la señal digital y la forma en analógica y la envía por medio de un cable coaxial hacia la antena. Tercero, la antena se encarga de irradiar el espacio libre de la señal en forma de ondas electromagnéticas. Cuarto, las ondas electromagnéticas son causadas por la fase de la empresa que brinda el servicio. Esta radio se basa a su vez, la envía hacia el nodo central y por medio de un cable generalmente diseñado por fibra óptica o de otro radio de gran capacidad para conexiones que van de punto a punto en todas las frecuencias que se encuentren disponibles.
Quinto, el nodo central valida el acceso del cliente a la red y realiza otras acciones como frecuencia del cliente y el monitoreo del desempeño de dicho sistema que se está brindando. Sexto, el nodo dirige la solicitud del Internet y una vez que localiza la información enviada, va de regreso de la computadora al cliente. Con esto tenemos lo que es la demodulación, que nos habla que en cualquier telecomunicaciones normalmente existe al menos una pareja modulador-demodulador. ¿Cómo se puede observar? El módem, uno en cada extremo de la comunicación. El diseño del modulador dependerá del tipo de la modulación empleado en el extremo del transistor. En otros países, la demodulación y la transmisión de la señal de la TV, la frecuencia intermedia del receptor es de 38,9 MHz. Esta frecuencia varía según la variante del sistema empleado, pero el funcionamiento básico del sistema siempre va a ser el mismo. Ahora, con respecto a la demodulación de banda de base, esta nos habla que la banda de base está a menudo modulada y demodulada para poder transmitir la señal. Esta modulación da lugar a cambio de puesto de la señal hasta frecuencias mucho más altas que atraviesa originalmente. En cuanto a la frecuencia, esta es una magnitud el cual contabiliza las repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso periódico, para el cual esta magnitud se toma en cuenta un número de ocurrencias teniendo en cuenta un intervalo temporal. Luego estas repeticiones se dividen según el tiempo que va transcurriendo. Con respecto a lo mencionado, seguimos con lo que es la frecuencia crítica en guía de ondas. La frecuencia crítica en guía de ondas es la frecuencia más baja para que un modo se propague en la misma. Las frecuencias por debajo de estas serán propagadas como guía de ondas. Ahora bien, tenemos lo que son los modos de propagación. Los modos de propagación se refieren a cada una de las posibles configuraciones que adoptan las ondas electromagnéticas. Un modo de propagación se caracteriza por satisfacer ciertas condiciones en frontera. En teoría existen un número infinito de modos de propagación y cada uno tiene sus frecuencias de corte a partir de la cual existe. Ahora bien, tenemos la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es una onda que depende del medio en el cual se propaga. Este medio es homogéneo e isótropo y la velocidad de la onda es constante en todas las direcciones. Con respecto a la longitud de guía de onda, esta nos habla que es muy conocida como periodo espacial, es la inversa, y esta es la inversa de la frecuencia. Los atenuadores en guía de onda. Los atenuadores en guía de onda, estos se definen como un elemento de circuito que produce una reproducción en la amplitud de la guía de onda que se propaga por la línea. Y algunas de sus principales características son que el cuerpo metálico resiste la corrosión, garantiza la continuidad de la señal, no afecta la longitud de onda y corrige la intensidad de la señal. Ahora tenemos lo que es la pérdida de atenuación. La pérdida de atenuación por intersección en las telecomunicaciones son las pérdidas de potencia debido a la señal de intersección de un dispositivo en la línea de transmisión de fibra óptica y se expresa normalmente en decibelios. Las pérdidas por intersección son medida de atenuación debido a la intersección del dispositivo en la señal. La atenuación es un concepto más general que puede tener como causas malas adaptaciones en la fuente de la señal y en la línea de transmisión y la carga. Con respecto al funcionamiento de los acopladores. La función específica del acoplador es la de transformar la impedancia de línea en transmisión o la irradiante hasta el valor adecuado de la impedancia en los equipos de radio, que estos vienen siendo de 50 ohmios. Asimismo, se puede eliminar o reducir la irradiación de armónicas y sintonizar el sistema de línea de transmisión, la antena y la resonancia.
Por otra parte, también contribuiría en la recepción de las señales débiles en mejores condiciones, ya que esto es muy importante para tener en cuenta que un acoplador o antena no tiene nada que ver con la ROE en la línea de transmisión entre el equipo y la antena. El acoplador direccional. Son dispositivos usados en el campo de la radiotecnología. Estos dispositivos acoplan la parte de la potencia transmitida a través de una línea de transmisión hacia otro puerto, a menudo usando líneas de transmisión dispuestas lo suficientemente cerca para que la energía de éste circule por unas líneas que se acoplen de una a otra. Tenemos ahora lo que es la T mágica o el funcionamiento de la T mágica. Esta se utiliza frecuentemente como un dispositivo para comparar la impedancia. Este tipo particular de acoplamiento se da en la guía de ondas de las microondas. Con respecto a la guía de onda ranurada, este se emplea como antenas para aplicaciones en radares y frecuencias de microondas, antenas que se introducen en los radares superficiales de búsqueda. En estos sistemas se emplean reflectores parabólicos. Las características o algunas características de estos son que están asociadas a la línea de transmisión cerrada, están cerradas sobre una ranura por uno de los planos conductores que cierran la línea. Se comporta de manera muy parecida a la luz. Puede cambiar la dirección de velocidad o pueden expandirse. Hablando un poquito del funcionamiento de esta, nos habla que una guía ranurada no tiene reflector alguno, sino que emite directamente a través de sus ranuras. El espacio entre estas es crítico y debe ser multiplicado la longitud de onda que se está usando para transmitir y al recibir. Impedancia de carga que influye sobre VCRW. Conociendo un poco VCRW, este nos habla que es un sistema de radiofrecuencia. La impedancia característica es uno de los factores más importantes a considerar en nuestro factor. Es típicamente 50 ohmios. Este es un parámetro construido, es decir, se determinan las características del grado de construcción. Sí afecta al VCR ya que tenemos dos medios, la propia línea de transmisión y la impedancia de carga. Si la impedancia de carga es igual a la impedancia de característica de la línea, toda la energía es absorbida por la carga, caso construido en una parte de energía en la que va reflejando. Ahora bien, también tenemos que saber cómo una guía de onda está determinadamente correcta. Las guías de onda deben estar constantes en una buena tierra eléctrica por medio de un kick de aterramiento en tierras con mucha incidencia de rayos. Se recomienda un kick de aterramiento cada 30 metros. Las guías de ondas eléctricas deben persuadirse con aire seco o nitrógeno con el fin de evitar la humedad por condensación dentro de la guía. La humedad degrada el VCRW y aumenta con este la atenuación. Para concluir, la transmisión de información desde las etapas de banda de base es un sistema digital de comunicaciones. La información es formateada de manera que ésta sea presentada por símbolos digitales. En consecuencia, la propagación en el espacio libre de todos los sistemas de telecomunicaciones debe ser diseñados para que en el receptor se tenga una relación señal-ruido mínima y garantice un buen funcionamiento. Con esto aprendimos que todas las prácticas están relacionadas para aprender sus objetivos, su funcionamiento y con ello tener presente todo el aprendizaje que vamos obteniendo